Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencía. En esta oportunidad, por solicitud de varios colegas docentes universitarios y alumnos, estudiantes, que me han pedido que trate un tema de derecho procesal penal, por lo necesario que he considerado el tema, voy a tratar sobre la diferencia entre la suspensión del juicio oral y público y la interrupción del juicio oral y público. Dos figuras procesales íntimamente vinculadas, pero que tienen sus particularidades procesales que con frecuencia suele en el ejercicio, en la práctica profesional, el judicial confundir dichas figuras y termina por dictar resoluciones que perjudican en la mayoría de los casos al acusado. Como en la mayoría de países de Latinoamérica, el proceso penal en Nicaragua se divide en 4 fases. 3 de ellas, las 3 primeras, encaminadas a determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados. La cuarta es una fase eventual que solo existe cuando, producto de las 3 primeras fases, resulta una sentencia de culpabilidad y entonces se procede a la fase de ejecución. A mi criterio, y según lo tengo caracterizado, la primera fase del derecho procesal penal nicaragüense es la fase de investigación, que da inicio precisamente con la recepción de la denuncia por parte de la víctima o de cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, que también puede dar inicio por conocimiento propio de la autoridad policial y que según el procedimiento penal también puede ocurrir de que la víctima directamente acuda ante el Ministerio Público a interponer una denuncia del hecho que considera delictivo y que le afecta. Entonces esa es la fase número 1, la fase de investigación, que inicia con la recepción de la denuncia y que termina con la preparación y presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, también por parte de la víctima en los casos cuando la ley permite de que pueda acusarse de manera directa o cuando se agotó la fase de investigación y el Ministerio Público decidió, mediante una resolución, no ejercer la acción penal. Son casos particulares, pero esa es la primera fase del derecho procesal penal nicaragüense. La segunda fase, que la tengo determinada, que es a raíz de la celebración de la audiencia preliminar cuando existe acusado detenido, o con la celebración de la audiencia inicial cuando el acusado no se encuentra vivo, o sea, está en libertad. Esa segunda fase, conocida o entendida por mí como la fase de instrucción o de preparación, concluye con la posible audiencia preparatoria de juicio. Después pasamos a la fase, digamos, toral, esencial del proceso penal nicaragüense, que es la etapa de juicio en la cual se plantea o nace a partir de la apertura del juicio oral y público y concluye con la respectiva sentencia. Fase número 3 en la cual se plantea ya de manera formal cuál es el alegato de apertura, cuál es la teoría que se va a sostener durante esa etapa por parte del acusador, por parte de la defensa, se evacúa por parte del acusador, por parte de la defensa, los correspondientes e intercambiados medios de información y prueba. Posteriormente, pues la etapa de los alegatos conclusivos, la intervención de la parte de la víctima que tiene derecho a ser oída y del acusado que igualmente tiene derecho al uso a usar de la palabra,
y posteriormente la resolución del juez, el debate de pena cuando el fallo es de culpabilidad y la correspondiente sentencia. Esa es la fase de juicio. En esta etapa de juicio, que es la última o la tercera etapa en la cual se determina la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, puede surgir una serie de eventos procesales, entre los cuales están la suspensión, o el derecho que tienen las partes para solicitar suspensión del juicio oral y público, y la otra figura, que es el derecho que las partes tienen de solicitar la interrupción, la cual presumiblemente, o sea, de la manera que está dispuesto, opera de oficio, o sea, por un mero hecho, por el transcurso de una circunstancia única y especial, debe de considerarse interrumpido y así debe ser declarado. Bien, para ya hablar en concreto de estas dos figuras procesales que surgen y solamente pueden surgir dentro de la tercera etapa del proceso penal nicaragüense, o sea, dentro de la etapa o la fase de juicio, están contempladas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, ¿verdad? El cual inicia invocando un principio esencial de la fase, de esta tercera fase del juicio, y es el principio de concentración. Y dice nuestro ordenamiento procesal penal nicaragüense en el artículo 288, el tribunal realizará el juicio durante los días consecutivos que sean necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender cuantas veces sea necesario por un plazo máximo total de 10 días en los casos o en los siguientes casos. 1. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, siempre que no pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente comparezca o sea conducido por la fuerza pública. Esa es una condición relacionada con las partes procesales, con los sujetos procesales, ¿verdad? Se está refiriéndose a partes o más bien sujetos procesales, o sea, exógenos, quienes no tienen interés en el proceso, ¿verdad? Los cuales pues son, digamos, el perito no es parte del proceso, ella es un sujeto procesal. Las partes del proceso es la víctima, es el acusado. La otra circunstancia está relacionada con igualmente con sujetos procesales esenciales, en este caso vinculado a las partes, que son los sujetos, y a la autoridad que va a resolver sobre el hecho, y refiere cuando el juez, miembro del jurado, que en este caso también se considera autoridad con capacidad de juzgar, el acusado, que es parte procesal, el representante del Ministerio Público en igual condición o el acusador particular, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el juicio. Entonces, acá el artículo 288 en estas dos causales nos dice en qué casos las partes van a solicitarle al juez la suspensión, ya que el párrafo primero de este artículo 288 pues establece que el proceso debe ser consecutivo, pero que puede suspenderse cuantas veces sea necesario por un plazo máximo de 10 días. O sea, esto debe de entenderse de conformidad a lo que ya ha establecido la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 84 del año 2011, en concordancia con la sentencia 39 también del año 2011, que ese plazo de 10 días es el plazo que va o puede ser máximo entre una suspensión
y la otra continuación del juicio oral y público, los cuales puede ser suspendida cuantas veces sea necesario, solicitado y debidamente justificada por las partes, pero que no puede extenderse más allá de los plazos máximos establecidos en el artículo 134, que en el caso, para poner un ejemplo de un proceso ordinario por delito grave, no puede ser mayor a 3 meses con acusado detenido, ni mayor a 6 meses con acusado en libertad. Entonces, las limitantes de estas reprogramaciones o suspensiones que puedan, suspensiones más concretamente hablando del juicio, pues deben de respetar precisamente esos plazos fatales que está regulando el artículo 134. Bien, hasta ahí todavía no notamos o no llegamos a la esencia del porqué del video. Resulta que a diferencia de lo que es la suspensión, también el artículo 290 del Código Procesal Penal establece la figura de la interrupción del juicio oral y público y dice: si el juicio no se reanuda a más tardar 10 días después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser iniciado de nuevo so pena de nulidad. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica, lamentablemente ocurre que se apertura el juicio, llega una parte de la prueba del ente acusador, llámese Ministerio Público, llámese acusador particular, en los casos donde no se constituye el Ministerio Público y se decide acusar de manera particular. Se empieza la evacuación de la prueba de cargo y el acusador no presenta todos sus medios de prueba y solicita en un primer momento una suspensión amparado en la causal 1 del artículo 288. El juez accede, es una situación de mero derecho, la defensa igualmente no puede oponerse por cuanto tiene una fundamentación jurídica, y por garantizar la tutela judicial efectiva y para efectos igualmente de cumplir con las finalidades del proceso penal, que es el esclarecimiento del hecho y la determinación de las respectivas responsabilidades o no de los acusados. No puede oponerse la defensa a estas peticiones porque están encaminadas a la consecución de la prueba dentro del plazo y es razonable. Sucede de que en la segunda continuación igualmente no llega un testigo, dos testigos, solicita nuevamente el ente acusador la suspensión y la conducción forzosa de este testigo esencial. Llegamos a la tercera continuación y resulta de que la policía no logra conducir forzosamente a la persona que ha sido ordenada su presentación por la vía de la conducción forzosa. Y entonces cuando el ente acusador observa de que se le hizo imposible demostrar la culpabilidad del acusado en esta fase de juicio, viene y plantea al juez la solicitud de la interrupción. Óigase bien, solicita al juez ya no una suspensión porque ya agotó la vía de la conducción forzosa y la prueba no llegó ni a la fuerza, ni conducido por la fuerza pública. Entonces el Ministerio Público prácticamente no logra demostrar la culpabilidad del acusado. Entonces, apartándose de la objetividad del debido proceso, del principio de legalidad, el Ministerio Público o el ente acusador particular en su caso, o ambos, solicitan al juez la interrupción del juicio a efectos de que se reanude o se celebre un nuevo juicio en el cual el ente acusador pueda presentar toda la prueba que intercambió. Es lamentable porque de la lectura que ya hemos hecho del artículo 288 y de las dos causales en la cual cabe la suspensión, y que además la interpretación de la Corte del artículo 288 y 290
y el 134 concluyen de que durante el resto del plazo de la duración del proceso puede suspenderse las veces que sea necesario el juicio con la finalidad de poder darle la oportunidad al ente acusador de que acredite lleve su prueba y acredite pues, los hechos de su acusación cuando esto pues surge de esa prueba o evacuada la prueba no lo demuestre, pero se consigue la finalidad del proceso penal, que es el esclarecimiento del hecho. Entonces ya la Corte ha establecido esa amplitud. Sin embargo, se continúan haciendo este tipo de planteamientos y los jueces haciendo la consideración de que efectivamente la víctima tiene derecho de ser oída, de que debe de procurar la tutela judicial efectiva, permite o dan lugar bajo el planteamiento de que no se presentó, que no se pudo desahogar la prueba, hacen el planteamiento y el juez, bajo ese mismo argumento de justificar la incomparecencia de pruebas esenciales de ofertada al juicio, no se presentaron, entonces declara con lugar la interrupción. Cuando eso sucede, entonces el juez está incurriendo en la violación de garantías constitucionales, como la del debido proceso, como el derecho a la igualdad, como el derecho de la violación también a la defensa. ¿Y por qué? O sea, primero, el debido proceso por cuanto no es causal de interrupción de conformidad con el artículo 290 la falta de comparecencia de partes o de testigos a efectos de declarar interrumpido el proceso. Solamente se puede declarar interrumpido el juicio, ¿verdad?, oral y público, cuando a más tardar 10 días después de la suspensión no se pudo continuar con ese juicio. O sea, que el día 1 del mes de marzo aperturamos un juicio oral y público, se suspendió la audiencia por falta de comparecencia de testigos o de peritos, y el juez programa la celebración de la continuación del juicio para el día 15. Entonces nosotros venimos y contamos a partir del siguiente día de la suspensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, y esos 10 días caen o coinciden con el día 13 de marzo y el juez convocó para el día 15. Entonces, el día 15 que llegamos a la continuación del juicio oral y público, vamos a hacer una petición de derecho al juez. ¿En vista de qué? No se celebró esta continuación de juicio oral y público dentro de los 10 días máximos para que debe de regir entre suspensión y continuación, solicito se declare interrumpido y se vuelva a aperturar el juicio oral y público. Entonces, solamente en ese tipo de circunstancias o que por motivo de que se enfermó el abogado defensor, se enfermó el fiscal, se enfermó el juez y no se celebró, o sea, no se aperturó audiencia dentro de los 10 días de haberse suspendido la audiencia anterior, entonces al no reanudarse la audiencia, estás en una causal de imposibilidad que considera la norma procesal amerita la interrupción. ¿Y por qué amerita la interrupción? O sea, no es una situación antojadiza, es una situación que nace de un análisis, de una valoración de los psicólogos y quienes estudian la capacidad de retención mental en la memoria de las personas, y han determinado que después de 10 días de que una persona, un juez o quien esté involucrado en un proceso, escuchó una versión de un hecho, es imposible poder retenerla con el acierto, con recordarla debidamente. Entonces, para evitar esos vacíos y que producto de esos vacíos se incurra en violación de derechos, quizás una declaración injusta de culpabilidad o una declaración injusta de no culpabilidad
por falta de recordar situaciones elementales o circunstancias elementales en el desahogo de la prueba. Entonces se garantiza de que las continuaciones de los procesos, de la etapa de juicio o desahogo de la prueba, no sean superiores a 10 días. Esa es la finalidad esencial. Entonces, debemos de velar como entes acusadores y como abogados defensores de que el plazo que debe de regir entre suspensión y continuación de juicio no supere los 10 días para no caer en la causal de la interrupción. Y debemos de entender de que la interrupción del juicio oral y público le da una segunda oportunidad al ente acusador de venir y acreditar, ¿verdad?, una posible culpabilidad del acusado, lo cual constituye entonces una violación al artículo 34, numeral 4 de la Constitución Política, que te da el derecho de gozar de los medios y el tiempo para ejercer una defensa acorde con el mérito del caso. Y si al ente acusador le da doblemente la oportunidad, eso va en detrimento del tiempo y de la posibilidad que tiene el abogado para haber demostrado la no culpabilidad del acusado. Entonces, te vulnera el principio de legalidad, del debido proceso, que están íntimamente vinculados. Te violenta el derecho de defensa y te violenta el derecho de igualdad. Además, cuando el argumento es de que no concurrió un medio de prueba y bajo ese argumento el juez decide interrumpir el juicio, el juez está incurriendo en la violación del artículo 10 del Código Procesal Penal, porque el juez está entonces procurando la prueba cuando el procurar la prueba es una carga del ente acusador. En ningún momento el juez, bajo el procedimiento penal acusatorio, tiene facultades de procurar medios de prueba. Es esencial que el estudiante desde ya vaya comprendiendo esa diferencia y la importancia de manejar estas dos figuras elementales necesarias, como es la suspensión y la interrupción del juicio, y conocer de que el más vulnerable es el procesado cuando el juez decide declarar con lugar bajo estos argumentos, y debe de señalar la defensa la violación de estas normas constitucionales y procesales. ¿Ya? Valga la oportunidad de decir de que cuando el juez declara con lugar estas peticiones de los entes acusadores, debe de establecerse inmediatamente un incidente de nulidad por violación precisamente de garantías constitucionales del acusado. Espero que este pequeño análisis así breve, un poco informal, pero con la buena voluntad y con esta facilidad de un lenguaje común para que sea más comprensivo, lo he hecho con la intención, pues, de apoyar y de llamar la curiosidad a un estudio más profundo de estas pequeñas observaciones que he hecho en relación a estas dos figuras procesales que con frecuencia pues nos encontramos en la fase del juicio oral y público. Estoy siempre presto a apoyar a colegas, a estudiantes de derecho sobre temas, ¿verdad?, que pues sean de su interés y me lo soliciten. Siempre ténganme la paciencia porque pues, en las ocupaciones del ejercicio de la profesión pues a veces no disponemos de mucho tiempo. Pues, ocupo parte de la noche pues para dedicarle y apoyarle en lo que me es posible, de acuerdo pues a lo poco que en el ejercicio profesional pues, he aprendido, algún esfuerzo que hacemos por pues, tratar de marcar la diferencia en cuanto al ejercicio profesional se refiere. Espero pues, leer sus comentarios sobre este video, sus sugerencias. Siempre estoy abierto a la crítica constructiva. Es bueno, la crítica, eso motiva a estudiar más, ¿verdad? Espero pues me sigan
en mi canal de YouTube, en las páginas, con mi nombre Manuel de Jesús Ramos Terdencía, y siempre estoy para servirle.